Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es la biología y la ciencia de la vida. Entonces, pues la biología viene del término vida, que es bios, y del término logos, que es estudio tratado, quiere decir que estudio de la vida, que junto con otras ciencias como la geografía, como la química, la astronomía, son unas ciencias naturales establecidas por la UNESCO. Entonces, de entrada, desde los principios de la civilización, los antiguos pobladores observaron la diversidad que existía entre las plantas y los animales. Entonces empezaron a nacer ciencias o ramas como la botánica, la zoología, la medicina, ¿no? Que vieron que ciertas hierbas eran curativas para ciertos males que tenían o tenían ciertas propiedades. Y en su momento fueron como que separándolas, haciendo como que una clasificación de todas estas plantas. Entonces, así es como comienza la biología, ¿no? Posteriormente, pues llega ya algo que revoluciona la biología, que es el microscopio, por Zacharias Janssen, y el perfeccionamiento de los microscopios compuestos por Antonio van Leeuwenhoek. Entonces, gracias a esto fue posible analizar con mayor precisión la materia viva, y entonces pudimos observar los microorganismos, las células, etcétera, todo lo que conlleva. Entonces, uno de los inventos que logró relacionar o en este sentido hacer el boom para la biología, pues fue el microscopio y sobre todo más el microscopio compuesto. Y bueno, la biología surge como ciencia a través de estudiar a los seres vivos, su estructura, su organismo, su concentración química, su funcionamiento, la relación, la interacción que hace en el medio ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo la relación ambiental en un ambiente frío o en otro más caluroso, en un lugar templado, ¿no? Y entonces es así como fueron poco a poco encontrando esta parte. Obviamente la biología surge más que nada, no tanto en el Renacimiento, sino la biología surge más en la Ilustración. En la Ilustración es cuando se da ese boom de la biología. Cuando llegaron los pensadores, cuando llegó el método científico, René Descartes, primero pienso, luego existo. Y entonces el término biología fue la primera vez que fue descrito o introducido fue por el francés Jean-Baptiste de Lamarck, o el Caballero de Lamarck, como también se le conoce. Entonces, él fue el primerito el que hizo este término de la biología. Entonces, este es solamente un breve repaso que sinteticé de lo más importante que creí, o sea, los pobladores de la antigüedad, que el microscopio vino a revolucionar y que finalmente, pues en el año 1802, biología se usa como un término. Vamos a ver ahora lo que es la relación entre la biología y las otras ciencias. La biología, pues siempre todas nuestras ciencias se van a relacionar unas con otras. Entonces, pero ¿con cuál creen que se relacione más o bueno, o cuál crees que tenga mayor injerencia? Vamos a ver, fíjense, la física. La física, pues obviamente, pues se relaciona bastante porque permitió el descubrimiento de microorganismos, de células y todo eso, a través de dispositivos o microscopios electrónicos, como por ejemplo, ya pudimos encontrar lo que son los virus, ahorita tenemos un virus muy fuerte, ¿no? También desarrolló la acústica, que nos ayudó al ultrasonido, ¿no? Que es cuando puedes observar pues, un bebé, ¿no? O en este caso, también la de la radioactividad por los rayos X para que puedas observar tus huesos. Entonces, todos estos inventos de la física ayudaron a la biología a desarrollar nuevas técnicas y nuevos compromisos. Desgraciadamente, como lo dijo Bill Gates en el 2015, no se ha invertido en medicina, no se ha invertido en el desarrollo biológico, en la medicina. Hemos invertido mucho en tecnología, pero no para la salud. Entonces, por eso hoy el problema que tenemos en esta cuestión del COVID-19, porque dejamos de invertir en la biología. Entonces, esto es como que un buen paso, porque imagínense, o sea, cuánto ya tiempo tiene que la física no entre en relación con la biología, ¿no? Pero bueno, la química, pues en la relación de las biomoléculas, obviamente la bioquímica, que vamos a encargar estas reacciones químicas con el metabolismo, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Pues cuando tú transformas la comida en energía para tú ocuparla. Por ejemplo, los alimentos, el agua te ayudan para tener energías y desarrollar pues tus rutinas diarias, ¿no? También se dijeron la base de la fisiología, la farmacología, perdón, que es todos los medicamentos y la terapia genética, ¿no? Las matemáticas, pues bueno, aunque no les gusten a algunos, pues las matemáticas siempre tienen relación con todas las ciencias, porque te tuviste expresar esos resultados que te encuentras. Por ejemplo, los milímetros, las tejidas, inclusive, por ejemplo, tú si vas a estudiar medicina, pues para sacar una relación de porcentaje de cuánto le vas a suministrar de dosis al paciente. Por ejemplo, un niño, tienes que encontrar conforme a su peso y talla, decir, bueno, como tiene tal peso, tal talla, le tocan 3.5 de la cantidad, 2.5, 1.5, dependiendo de los gramajes, los miligramos que tenga el medicamento. Entonces,
es tú lo que vas a determinar cuánto le toca a este paciente. Imagínense que no saques bien esta relación, pues lo puedes dopar, ¿no? O puede que no le haga efecto la medicina y tarde en componerse. Entonces, por eso las matemáticas son muy importantes y, pues bueno, lo más importante para que, pues también para cobrar, ¿no? Tú como médico. Bueno, la sociología, pues bueno, ya aquí ya empieza un poquito a disminuir una parte, pero pues sí, le permite entender los patrones de crecimiento de la población, ¿no? Algunas costumbres, algunas nutritivas, otras perjudican, luego la parte social del ser humano, ¿no? La historia, pues bueno, te da este sentido de encontrar una línea del tiempo de cómo han sido los avances y que le dan sentido a la biología como ciencia, ¿no? Si no pudieras analizar estos descubrimientos por medio de la historia, no puedes catalogar la biología como ciencia. Entonces, la historia te permite ver, por ejemplo, también un paciente, ver cómo evolucionó, por ejemplo, ahorita con eso del COVID-19, cómo evolucionaron los primeros pacientes con este medicamento, cómo con el segundo, cómo con el tercero. Te permite ver esa historia, ese relato y encontrar la mejor solución para el problema. La ética, pues bueno, te da el valor de tú como médico en la parte de biología, no ocupar o sí o transfigurar la medicina, ¿no? Como lo que hacían en su momento los nazis, ¿no? En las cámaras de gas. O sea, de ellos experimentaban con los judíos ciertos tipos de cosas y pues los satanizaban, ¿no? O sea, no les estaba bien. O sea, la biología debe también tener esta ética del ser humano y hacia los animales también. O sea, aunque son animales, sienten, perciben y no hay que maltratarlos en favor de la biología, en favor del conocimiento, ¿no? Entonces, siempre es importante esta parte, la preservación de las especies y su hábitat natural. La lógica, pues sí, propone el pensamiento científico, los fundamentos del razonamiento, ¿no? Por ejemplo, por lógica, no vas a dar, por ejemplo, la medicina y después lo vas a revisar al paciente, ¿no? No tiene que tener esa lógica, esa secuencia, ¿no? Ese sentido común, esos pasos del pensamiento científico. Y finalmente, la geografía, pues es parte de, porque te permite el desarrollo de la vida, la adaptación de los seres vivos, cómo ha sido esta relación en el lugar y en el espacio. Por ejemplo, cómo el COVID-19 se ha transformado desde China, que era una enfermedad que se desarrolló primero ahí, cómo se expandió a todo el mundo, cómo se volvió una pandemia, ¿no? Entonces, eso te permite también la geografía. Entonces, como pueden darse cuenta, pues sí tiene relación con varias ciencias. Obviamente la física yo creo que ha sido, bueno, desde mi punto de vista, la más importante porque sus inventos han permitido que la biología se desarrolle, pero también ha sido un obstáculo porque al no haber más desarrollo tecnológico, pues la biología se ha quedado estancada, ¿no? Como lo comentó Bill Gates en el 2015, y pues bueno, ahora tenemos esta pandemia, ¿no? Que nos permite, que fíjense, estábamos en cuestión de clases virtuales, ¿no? Que si se hubiera invertido en ese instante un poquito más en la ciencia para desarrollar más tecnología, pues ahora estaríamos, pues, no sé, no estaríamos así, ¿no? Pero bueno, de los errores se aprende. Entonces, aquí les puse este pequeño mapa mental de lo que se relaciona, por ejemplo, la geografía con el medio, la ética, principios y valores, las matemáticas con la medición y el registro, la historia con el concepto y recapitula, la física con el desarrollo tecnológico, la química con los cambios en la materia viva, la sociología, la descripción de los fenómenos sociales. Por ejemplo, ahorita como la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto está afectando a la parte del fenómeno social? Mucha gente dice, no, es que esto no existe, que no sé qué, y se aumentan los robos, aumentan los crímenes, no sé, todo lo que está pasando, ¿no? La lógica, el orden y estructura de los principios, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto fue lo que es la sesión de biología. Como se pudieron dar cuenta, pues está corta, no hay mucho que dialogar ni que discutir. Entonces aquí les pongo su actividad de aprendizaje, que escriban una breve reflexión de entre 5 a 8 renglones sobre la importancia de la interacción de las ciencias entre sí y de qué pasaría si esta interacción no fuera posible. O sea, de la interacción de las ciencias entre sí, o sea, entre biología, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuál creen que sea la importancia, no? Aunque ya lo expliqué, pero para ustedes, ¿cuál creen que es esta importancia? ¿Y qué pasaría si no hubiera esta interacción con la biología? ¿Sale? Entonces, les voy a poner aquí en plataforma, aquí abajito la pregunta y el espacio para que ustedes pues escriban sus respuestas. Debe de ser entre 5 a 8 renglones, ¿no? Les recomendaría primero que lo hagan en Word y ya después nada más lo copien y lo peguen para que pues no estén ahí como que pensando y de repente se cierre la actividad y ya no lo manden. Entonces, pues bueno, esto sería todo para la cuestión de biología. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.